1 Corintios, capítulo 12, y hemos estado hablando acerca de la diversidad de dones a partir del versículo 4. Para recordarlo, dice así: y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay de diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. En lo que hemos estado viendo en estos tiempos, hermano, en estas semanas, hemos estado viendo cómo el Señor nos lleva a conocer cada uno de los diversos dones, pero también vamos a pasar a ir viendo lo que es de los ministerios, tanto como las diversidades de operaciones, donde la iglesia, hermanos, va a ir conociendo por medio de la palabra de Dios y por medio de los pasajes en donde está representado todas estas herramientas que están en nosotros, pero que aún muchos de nosotros no las hemos podido identificar, y que a lo mejor en algún momento en nuestro caminar en Cristo, porque venimos algunos de diferentes lugares, tal vez estuvimos haciendo alguna función y tal vez nos pasó algo que tal vez nos frustró como personas, tal vez nos lastimó, y dejamos de operar dentro de ese don que Dios nos estaba moviendo, de ese don en el cual el Espíritu estaba ejerciendo en mi vida, y que podíamos hacer la voluntad de Dios en toda plenitud. Entonces, esto nos va a llevar a esa reflexión, en ese meditar de la palabra, para poderlo identificar. Y si no, jamás lo ha usado y no lo ha podido identificar, aún viniendo de diferentes iglesias, pues bueno, este es un tiempo que Dios nos está regalando para poder nosotros conocerlos por medio de la Biblia. Cada uno nos trae unos versículos esenciales y elementales para conocer lo que es el don de cada uno de los que la Biblia nos enseña. Y dentro de los que hemos caminado y que hemos estado aprendiendo, hoy nos quedamos en la vez pasada en lo que fue de hacer milagros. Hoy vamos a ver un poquito más de lo que era profecía, que ya lo habíamos visto en la semana pasada, ¿sí? Pues voy a empezar aquí a comentar algo de lo que estuve investigando acerca de profecía. Hablábamos que dentro de los dones hablaba uno de ciencia, sabiduría y ciencia. Los representan a veces como el de profecía, ¿sí? Entonces, para el de profecía se debe distinguir como una manifestación temporal del Espíritu. Y esto lo vemos en el capítulo 12, versículo número 10. A otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Aquí es donde nos lleva a identificar este. Y el de profecía es un don del ministerio de la iglesia. Entonces, esto nos lo lleva a identificar en el libro de Efesios. Si vaya conmigo, Efesios 4:11. Amén, hermanos. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero hay una palabra, hermanos, aquí importante, que dice que él constituyó. Amén. Entonces, esa parte, hermanos, es la que nosotros vamos a identificar en la palabra de Dios. Si usted se fija, lo que estábamos leyendo hace un par de momentos, leíamos acerca de que es el Espíritu mismo el que nos da ese don.
Y si aquí, si usted se fija en el libro de Efesios, dice que Él los constituye. Amén. O sea, no el hombre, sino Él los constituye. Dice, y Él mismo constituyó a unos y empieza a identificar los ministerios, que están identificados en la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, vamos viendo lo que es esta parte de cómo el ministerio de profecía es un ministerio para la iglesia. ¿Qué es lo que iba a hacer para la iglesia? A la iglesia iba a identificar, hermanos, si nos fijamos en el mismo libro de Efesios, capítulo 4, versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese bien, hasta la plenitud de Cristo. ¿Para qué eso, hermanos? Versículo número 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por donde quiera de todo viento de doctrina. Amén. Por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, fíjese bien, estamos viendo el don de profecía, ¿ok? Entonces, nos lleva aquí a un pasaje donde quién y cómo se constituye a ese don, a ese miembro de la iglesia. Pues eso lo constituye Dios. Como bien lo dice 1 Corintios, es el mismo Espíritu el que entrega conforme a Él mismo. Entonces, y Él mismo, pues es constituido ¿por quién? Por Dios. Amén. Hablando ahora del ministerio. Pero ¿para qué es ese ministerio? ¿Nada más para que lo tenga ahí guardado? Pues no, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios que hemos leído, dice, para edificación. ¿De quién? ¿De él mismo? No, del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, el cuerpo de Cristo, hermanos, la cantidad de gente que hay o que conforma un cuerpo de Cristo en ese lugar donde Dios los ha conformado, ¿va? Ese lugar material, físico que le llamamos iglesia nosotros, pero en realidad la iglesia es usted y yo, ¿verdad? Porque somos los que debemos de estar sin mancha para cuando el Señor venga. Dios tiene en cada uno de nosotros una unión por medio de esa membresía del cuerpo de Cristo. Pero no es solamente el nombre de la membresía, sino que tiene una función dentro de ese mismo cuerpo que es de Cristo. Y no es solamente para que lo tenga como un renombre también, ¿verdad? Como muchos así lo utilizan hoy en día, sino que es para edificar, ¿sí?, el cuerpo de Cristo. O sea, todos los miembros es la edificación. Ahora, edificación en que aquí la Biblia nos dice, y yo lo tengo remarcado aquí, es para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto quiere decir, hermanos, que nuestra fe tiene que estar
igual. Todos tenemos que tener la misma fe en Cristo Jesús. Pero hay variación porque a veces hay una falta de algo en nuestro corazón. Y la forma en que lo vamos a llenar va a ser con Cristo. Pero va a ser por medio de un elemento que Dios va a utilizar dentro del mismo miembros, por medio de esos dones que Dios está desarrollando en cada corazón. Amén. Entonces, y esa edificación primero es para la iglesia. Voy a hacer mucho énfasis en esto, hermanos, porque nosotros tenemos que ser edificados dentro del mismo cuerpo de Cristo para llegar a esa unidad en la fe. Todos enfocados en la misma fe. Amén. Y sigue diciendo, y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Porque a veces dentro de la misma cuerpo de Cristo, unos pueden tener diferente concepto del Hijo de Dios. Y la diferencia del concepto es por no conocerlo. Y como cuando el Señor nos ha empezado a llevar a conocer a Dios con sus atributos, yo creo que así como yo he ido aprendiendo, pues también te quedas meditando la palabra de Dios y dices, Padre, este atributo tuyo, o sea, es tan profundo este atributo que te quedas meditando en su palabra y dices, crece tu convicción en fe y dices, Señor, realmente no hay otro como tú. Realmente no va a haber alguien más en el universo como tú por darte a buscar y a conocer el atributo de Dios. Entonces, cuando la iglesia, hermanos, y esa es la parte donde Dios nos está llevando, es que la iglesia tenga por conocimiento sus dones. ¿Para qué? ¿Para escogerlos nosotros? No. Es para que nosotros sigamos orando al Señor y le digamos, Señor, aquí estoy, Señor. Hoy he conocido un nuevo don en tu palabra. Y ese don es para esto. Tu palabra me ha enseñado que es para esto, ¿verdad? Señor, así que aquí estoy, Señor. Soy tu hijo, ¿verdad? Tú me has lavado con tu sangre y yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, el llevar el don que Dios tiene para nosotros, hermano, es llevarlo con obediencia para hacer la voluntad de Dios. No para hacer nuestra voluntad ni para que yo tenga ese renombre, sino es para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la gran voluntad de Dios? Aquí me la está describiendo. Dice, para edificación. ¿De quién? De la iglesia. ¿Para qué? Para que lleguen una unidad en la fe. ¿Para qué más? Para que tengan el conocimiento del Hijo de Dios. Yo puedo ir experimentando a Dios, pero usted puede ir experimentando a Dios y al momento de conjugar en la iglesia, en el punto de reunión, viene la edificación, porque usted va a decir, mire con la palabra de Dios lo que Dios me ha enseñado, ¿sí? El Señor me ha traído a estos pasajes, el Señor me ha mostrado esto y me ha edificado y lo he experimentado a Dios, lo he vivido ahora a Dios de esta manera. He encontrado la obediencia y Dios cada vez me inclina a este servicio de operación, a este ministerio, ¿sí? A este don. Y tan natural se va a ir dando porque el Espíritu mismo es el que está poniendo en su corazón esa parte de la palabra. Y usted sabe que nuestro Señor Jesús es tan respetuoso que Él busca que sea voluntario. ¿Amén? O sea, Él no busca dejar cargas a alguien. Al contrario, Él dice, va, usted se siente con cargas, venga conmigo. ¿Va? Si su yugo es pesado, dice, venga porque mi yugo, dice Jesús, es ligero. Así que puedo, si usted trae más carga en su yugo. Entonces, Dios no nos va a dar peso en, en ejercer un ministerio. Dios no te va a dar un peso en ejercer un don, en ejercer un ministerio, ¿sí?
en hacer un ministerio de operación, en hacer un don de operación. O sea, Dios no te va a dar un peso donde tú después digas, híjole, no sé qué hacer, me estoy enfermando por esto. Dios no lo da así, de esa manera. Dios te lo da donde salga una naturaleza en ti, en ofrecerlo, en darlo, en obediencia a Dios. Y solito va a ir dando, porque la palabra de Dios es la que te va a ir abriendo el camino. La palabra de Dios es la que te va a ir iluminando. La palabra de Dios es la que te va dando el conocimiento a ejercerla bajo la voluntad de Dios. Entonces, conocimiento del Hijo de Dios. Y luego dice, para que seas una persona, aquí la Biblia lo refleja como varón, pero es para que seas un hijo de Dios perfecto. Acuérdese que Pablo también nos anuncia que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, dice, se perfeccionará la obra de la cual el Señor ha iniciado en mí y en cada uno de ustedes. En ese momento vendrá a perfeccionar la obra. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que cada día encontrar, hermanos, esa voluntad de Dios para que Dios siga ejerciendo en nosotros esa gran voluntad. Entonces, hermanos, dentro de este caminar en el Señor, a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, una de las cosas, hermano, es que usted y yo lleguemos a ese varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense, hermanos, de tal manera como nosotros debemos de llegar ante nuestro Señor Jesús, para llegar en ese momento, a ese momento oportuno que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces, después sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que caminar en el Señor creciendo en esa madurez en Cristo. Amén. El día de hoy, hermanos, Dios me permitió estar en 2 conferencias en la mañana y me quedo meditando un poco en el rebaño del Señor. Estábamos en una conferencia donde, por no exagerarle, pero casi estaban de todo el mundo. O sea, había de Alemania, de Suiza, de Croacia, había gente de Reino Unido, había gente de Rusia, había gente de Nueva York. Y por los horarios, empezamos a las 6:30 de la mañana la conferencia. Y cuando se llegó a la sesión de preguntas, hermanos, yo me quedo meditando mucho que el cuerpo de Cristo de esta nueva generación, hermanos, sí está careciendo mucho de la palabra de Dios, por las preguntas, ¿sí? Y yo sé que hay preguntas, hermano, en nuestras vidas a veces, y a veces no las queremos decir, no las queremos exponer, ¿sí? Por eso muchas de las veces, digo, en la iglesia lo he remarcado a veces mucho, ¿va? Y a veces suena un poquito, gracioso, de que si usted tiene duda, pues bueno, me espera la salida y pues empezamos de nuevo, ¿va? Para irnos desde el nivel 1, como les digo, a veces vamos a empezar desde kinder, ¿va? Otra vez y pues no hay problema. El punto es de que nadie se quede sin el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que estén unidos en la misma fe, para que conozcan al Hijo de Dios y para que sigan caminando en un crecimiento hacia la madurez espiritual y ya no caminen como niños fluctuantes, donde el viento doctrinal que escuchan o que llegan y les explican en un
los mueva, ¿sí? Y que el día de mañana usted diga, ¿sabe qué? No, hombre, he encontrado la verdad. ¿Ahora dónde estás? No, pues ahora estoy en la Iglesia Católica Romana, porque ya encontré la verdad, hermano, ¿sí? O que otra doctrina llegue, ¿sabes qué? Es que la doctrina del Espíritu Santo opera de esta manera. Como hoy en día podemos ver muchas operaciones muy desordenadas y que usted diga, ¿sabe qué? He encontrado la verdad. Ahora esa es mi doctrina, va. Ahora yo voy a seguir a esa doctrina. Entonces, a falta de conocimiento de la palabra, hermanos, por eso Jehová le decía al pueblo de Israel, por falta de conocimiento, ustedes perecen, ustedes caen, ustedes se condenan a sí mismos por medio de esa falta de conocimiento. Entonces, el Señor Jesús, hermanos, aquí en esta carta de Pablo, nos deja bien remarcado para qué era el ministerio, para qué tenía que llevarnos. Ahorita estamos viendo el don de profecía y eso es lo que nos lleva. Como don del ministerio, se da la profecía solo a algunos creyentes que deben desempeñarse, escuche bien, deben desempeñarse entonces como profetas dentro de la iglesia. Que obviamente, hermanos, si conocemos nosotros la historia de la iglesia, pues vamos viendo nosotros, hermanos, que en ese tiempo Dios iba edificando la iglesia por medio de estos ministerios y en ese tiempo pues estaban todos los 12 apóstoles, amén, y estaba toda la gente que estaba creciendo en el evangelio en la primera iglesia, juntamente se iban desarrollando ancianos, obispos, ¿sí? Porque iba creciendo mucho el pueblo de Dios, amén. Entonces, dentro de esto, hermanos, nos sigue diciendo aquí la palabra de Dios, que esto nos va a ayudar, hermanos, a que dentro de la iglesia pues se vaya profetizando. Dice, como manifestación del Espíritu, la profecía está siempre disponible en cada creyente que está lleno del Espíritu. ¿Cómo vamos a estar llenos del Espíritu? Vamos a estar llenos del Espíritu conforme nosotros vayamos escudriñando las Escrituras. Eso es lo importante, hermano. Usted jamás debe de dejar de leer las Escrituras. Jamás, hermanos. Yo a veces he puesto como testimonio que a mí no me gustaba leer nada. Entonces, conforme, ahora sí que el sacrificio que uno hace porque no le gusta tal cosa, va rindiéndose cada vez más ante el Señor hace la labor que tiene que hacer y, y después te sorprendes cómo Dios ha hecho las obras en ti o cómo sigue haciendo la obra en ti, porque ahora vas experimentando la lectura de una manera que Dios quiere que tú ejerzas todos los días y que te lleva el Espíritu Santo a exhortarte, ¿sí? Por medio de que la palabra de Dios sea meditada, por medio de la palabra de Dios sea una meditación para enseñanza de ti mismo. Amén. Y que la fe no mengüe. Nuestra fe mengua, hermanos, por falta de la palabra de Dios. Porque viene una situación a nuestra vida y a veces nosotros no sabemos qué hacer y no encontramos, hermanos, la forma de salir, la forma de encontrar otra vez la salida en el camino del Señor. Entonces, una de las cosas, hermano, es que cuando la profecía como manifestación del Espíritu es un don especial para capacitar al creyente para dar un mensaje de revelación directa de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. Amén. Y no es la recitación de un sermón preparado, como lo hemos estado experimentando y viendo. Amén. Sino que, hermanos, hay una parte que nosotros vamos a ir aprendiendo, que la profecía no es una predicación futurista. Amén.
sino que es una proclamación de la voluntad de Dios y es la exhortación y el estímulo al pueblo de Dios a la justicia, la fidelidad y la paciencia. Escuche estas palabras: la exhortación y el estímulo al pueblo de Dios a la justicia, a la fidelidad y a la paciencia. Estas son importantes, hermanos, porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va a exhortar. Y si usted se acuerda, en el Antiguo Testamento decía el profeta, así dice Jehová, ¿verdad? Y empezaba la exhortación. Después venía estimulando al pueblo a buscar la justicia de Jehová. Y después venía, hermanos, dentro de él, ahora sí, la salida a la situación en que ellos estaban experimentando. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ir viendo cómo se desarrolla este don. El mensaje puede poner al descubierto el estado del corazón de una persona. De este don, hermanos, nos lleva a poner, hermanos, al descubierto el corazón de nosotros. Usted sabe que el Espíritu Santo redarguye, exhorta. Entonces, cuando nosotros a veces guardamos algo en nuestro corazón, hermanos, y empezamos a leer la Biblia, y la Biblia empieza a mostrarme que hay algo dentro de mi corazón, el Espíritu Santo te empieza a exhortar primero a ti mismo. Amén. Pero también nos habla que este don trae una revelación, ¿sí? Dentro de, por eso se dice que el don de la ciencia es parte de lo que en el pensamiento hay de la persona, del ser humano, ¿sí? Porque el espíritu va hasta allá, hasta esos rincones y a veces, por más que lo tienes guardado y encapsulado, que no quieres que salga y no lo quieres deshacerte, el Espíritu Santo hace una función, ¿sí? Pero jamás, hermanos, el Espíritu Santo te va a poner en vergüenza, como muchos piensan que así lo hace. Y cuando muchos tienen una experiencia y que dicen, no, es que sí me pusieron en vergüenza. En realidad, hermanos, es otro tipo de forma en que sucede esto. Por eso les decía ahorita, si nosotros no aprendemos la palabra, nosotros vamos a creer que ciertas doctrinas en la forma en que estamos viviendo en el cristianismo, vamos a pensar que así es, ¿sí? Parte de la teología, hermano, nos enseña las diferentes doctrinas que la Biblia nos enseña y que nos lleva a conocer. Esas son las únicas doctrinas que nosotros debemos de caminar. Pero la central, hermano, es la doctrina de Cristo. En esa es la principal y el centro de nuestra vida en Cristo. Entonces, cualquier otra doctrina, por eso fíjese lo que dice, voy a regresar tantito a Efesios, ahí donde estábamos leyendo en el 4. Dice, en el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Y sigue diciendo, por estratagema de hombres, o sea, doctrinas que el hombre pone a su favor o a su voluntad, ¿sí? Dice que para engañar emplean con astucia las artimañas, dice, del error. Como dijo no es un hermano, del terror. Porque te lleva a hacer torciendo la palabra de Dios a otros aspectos. Mire, como le digo ahorita, toda la tecnología que ahorita está, hermanos, yo a veces platico con mi mamá, le digo, mire, toda la tecnología, le digo, usted no conoce mucha tecnología, ¿verdad? No, pues que no, bueno, le digo, pero mire, mucha tecnología ahorita, le dije, está haciendo dudar al pueblo creyente que está empezando o que no ha entrado a la profundidad de la palabra, pero tanta tecnología y tanta cosa que hay en Internet que los distrae, los convence en la tentación que les muestra, doctrinal, le digo mamá, doctrinal, ¿sí? Y dentro de la parte doctrinal, ahora sí te lleva al error, ¿va? Y el error, pues obviamente al pecado, ahora sí,
a estar cometiendo cosas que no son, pero que tú las tomas de una forma de la Biblia, ¿sí? Y las empiezas a emplear con palabras que pongo yo como humano. Entonces digo yo ahora, no, es que ahora debe de ser de esta manera, ¿sí? Y usted para que sea bautizado en el Espíritu, pasen todos al altar y ahorita mi hermano obispo o mi hermano anciano va a traer la manguera y los va a bañar a todos, porque eso va a ser el Espíritu Santo, ¿sí? Y ya pues, así está, ¿verdad? Hay otras partes que también las has visto y está la parte de cómo se está empleando y, y toman agua, va, y pum, también se les avienta. Y te quedas tú pensando, esa doctrina, ¿cómo es posible tanta gente que la pueda tomar? ¿Sí? Pero así es como lo están empleando. Así es como los están enseñando en ese tipo de doctrina. Y como dice, va, no lo va a decir usted, pero, ¿y cómo dice el pueblo de Dios? Y todos, amén, ¿verdad? O sea, amén, ¿verdad? Entonces, te quedas meditando en esas doctrinas de la cual se están moviendo, ¿sí? Entonces, y en la mañana, dentro de lo que estamos viendo, uno decía, no, es que si hay apóstoles, es que si hay esto, y que el otro, va. Y el maestro y el conferencista decía, miren, aquí la Biblia habla acerca de una función, ¿verdad? No tanto como hombre, aquí le está hablando acerca de una función, que la iglesia tiene que tener gente dentro de los miembros con estas funciones, ¿sí? Para edificación de la iglesia, no para que ande usted, y mencionaba así el conferencista, para que usted ande de jet en jet, ¿verdad? De avión en avión, y luego pues que lo alaben, y después de que usted sea el máximo autoridad de cierta doctrina, no, dice. Esas son las estratagemas que pone el hombre, que ahora pues es como su papa, ¿verdad? Pero en otra doctrina, ¿va? ¿Sí? En otra denominación. Dice, no, lo que habla aquí la Biblia es, fíjense bien, y por eso lo subrayábamos, digo, parte de la iglesia, pues estamos viendo esto, y yo me quedaba meditando mucho en esa parte de la palabra, ¿va? Dice, los constituyó ¿quién? Dios, para empezar, número uno. Y luego dos, es para que edifiquen el cuerpo, donde están congregándose. Ustedes ahí donde se están congregando, ahí tienen que edificarse unos a otros para la unión en la fe, que esa es la número uno. Dos, para que conozcan, vengan al conocimiento del Hijo de Dios. No lo conozco yo mucho, pero mi hermano el de al lado sí. Entonces, mi hermano el de al lado cada rato me está exhortando y me dice, mira lo que dice el Señor, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra de Dios, que Él tiene un lugar para ti, para mí, hermano. Así que, mira, hermano, ya no faltes, hermano. Mira, hermano, cree en el Señor Jesús. Hermano, es que tengo muchos problemas. Sí, hermano, pero mira, la salida es el Señor. Dice que Él es nuestro pastor, ¿verdad? Fíjate lo que dice la palabra de Dios, que en las tribulaciones nos va a traer paciencia, que en las tribulaciones nos va a traer, y tú vas a estar, ¿qué haciendo? Edificando al otro miembro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué está pasando? Una edificación dentro del cuerpo de Cristo. ¿Dónde? En la misma iglesia. ¿Qué está haciendo? Uniéndose en la misma fe, conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar a la perfección final de la cual el Señor nos exhorta, a la final, varón perfecto. Amén. Entonces, dentro de esto, hermanos, nos lleva para ya no andar como dice aquí, lo he remarcado mucho, va, como niños, ¿sí? Como niños. Y usted hágase una pregunta ahorita, ¿cómo anda un niño? Pues de repente contento, de repente llorón, de repente está enojado, de repente está chifladito, de repente quiere algo, de repente ya no lo quiere, y vienen todos los estados emocionales en un niño, ¿sí? En un niño no hay un control de todo eso, amén.
¿sí? Medita un poquito en esto. Cuando usted ve un niño, la única persona que lo controla es el papá o la mamá, ¿sí? O es un hermano, etcétera, etcétera. Entonces, hay un mayor que es el que lo controla. ¿Qué le controla? Todo lo que el niño no tiene en control. ¿Qué no tiene en control? Llorar, reír, enojarse, eh, como pues, no sé, molestarse, pelearse. Todos esos estados no los puede controlar. Entonces, ¿quién le va a enseñar a controlar todo eso? Los padres, ¿verdad? Un mayor, uno que ya ha caminado por ahí, uno que ya ha experimentado eso. Eso es el que le va a decir, no, mijo, eso está sucio, no lo agarres. Que lo voy a agarrar, que no lo agarre, va. Y usted va a ir y lo va a tomar de la mano y no lo agarre, le estoy diciendo, ¿sí? Entonces, de tal forma que de esa forma más bien la Biblia nos dice, ya no seas como niño. No estés diciendo, yo hoy soy bendecido por Dios. Mañana se me olvida que está Dios. Me siento apretado y frustrado en mis problemas y se me olvida que está Dios. Esa es una representación infantil en el cristianismo, ¿sí? Se le olvidó Dios, porque su estado de ánimo es peor, pero como viene la exhortación, hermano, ¿qué es inevitable? Que usted llore, que usted ríe, que usted se enoje, que usted se frustre. Eso es inevitable. Como seres humanos tenemos eso por naturaleza. Pero fíjese lo que dice Efesios, y lo he estado repitiendo mucho. Edificaos en unidad, en una fe, conociendo al Hijo de Dios, para llegar a un varón perfecto, a una persona perfecta, ¿sí? ¿Para qué? Para yo no andar como niños fluctuantes, que escucha algo diferente, me gusta eso, ¿sí? Déjame irme para hacer eso, déjame profesar eso, déjame disfrutar eso, déjame vivir eso, porque cuando nosotros hacemos esto, hermanos, conociendo la palabra cada vez más, estoy buscando mi satisfacción más que obedecer a Dios. Yo busco mi satisfacción y esa es una naturaleza de nuestro ser humano, ¿sí? Y yo creo que lo experimentamos desde cosas muy sencillas, ¿verdad? Te subes al camión, te sientas en un asiento y dices, ay, no, este no me gusta. Me da mucho el aire, la ventana no cierra. Me voy a otro asiento. Si asientos hay disponibles, obvio. Si no hay asientos, pues ahí te quedas, va. Somos muy naturales en eso. Por eso mismo aquí dice que al estar unidos en una fe y al conocimiento del Hijo de Dios, todo eso, hermanos, cuando venga esa situación de una insatisfacción en nuestra vida, de un problema donde nos acorrole y no tengamos nosotros como humanos una salida, no la vemos, es ir al Señor. Por eso ahí está la fe, ir al Señor, ir al Señor. Y el Señor es el que nos da la salida. Entonces ahí ya no estoy comportándome como un niño, sino ahí me estoy comportando como un miembro del cuerpo de Cristo, buscando la cabeza, como la leímos ahorita en Efesios, que es Cristo. La cabeza que es Cristo de la iglesia, del cuerpo, es la que me va a guiar, es la que va a mandar la señal, ¿sí? Entonces, la representación, hermano, de este don, como mencionaba, nos ofrece, hermanos, pues fortaleza, nos ofrece aliento, nos ofrece consuelo, nos advierte, hermanos, nos muestra un juicio. La iglesia no tiene que recibir tal profecía como un mensaje infalible, porque muchos falsos profetas entrarán a la iglesia. Y este es un cuidado, hermanos, que nosotros tenemos que cuidar. Creo que hasta ahorita puedo decir, gracias a Dios, que no hemos tenido
personas que traten de distorsionar en lo que hemos creído y en tener a Jesucristo hasta ahorita. Pero yo sí les he platicado a los que tienen más tiempo en la iglesia que sí hay advertencias para nosotros de que anda gente alrededor de las pequeñas iglesias tratando de convencerlas a meterse a organizaciones grandes y a que ahora sean parte de esa organización grande y que les rindas cuentas a ellos conforme a su doctrina, ¿sí? Entonces, sí está la voz de alerta y bajo esa voz de alerta es lo que viene a mostrarnos este don de profecía, a alertarnos, ¿sí? A prepararnos. Por eso mismo, hermanos, habla acerca de estos dones y de estos ministerios que son para la edificación. Amén. Esa es la parte que nosotros tenemos que cuidar. Amén. Y sigue diciendo, preguntándonos si es conforme a la palabra de Dios lo que llevan o no. Si estimula la vida piadosa, como en Timoteo le exhortaba el apóstol Pablo. Y si le expresa a alguien que sinceramente está viviendo bajo el señorío de Cristo, la profecía se manifiesta bajo la voluntad de Dios, bajo el señorío de Cristo. En el Nuevo Testamento, hermanos, indica que la iglesia buscará la revelación o dirección de los que decían ser profetas. La profecía se daba a la iglesia solo cuando Dios iniciaba el mensaje. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Escuche bien y subraye ahí en su Biblia. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Este don, hermanos, como dice Efesios, terminando este pasaje, arraigados y cementados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Aquí en este pasaje, hermanos, en Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. ¿Cómo voy a conocer al Hijo de Dios, hermano? ¿Cómo voy a obtener ese conocimiento? Dios es el único que pone ese amor en nosotros para que nosotros cada vez anhelemos más de Él. Y ese amor, hermanos, cada día nosotros tenemos que ir con el Señor. Y como hemos visto, hermanos, no es que si lo sientes o no, hacerlo. Aquí tenemos que hacerlo. Amén. Porque ahí están los beneficios del por cuál hacerlo. Amén. La palabra de Dios, hermano, se obedece más que si quiero hacerlo. La palabra de Dios solamente es obedecerla. Cada vez que la leamos, y esa es una de las exhortaciones, hermanos, que nos llevamos en esta tarde, es que nosotros debemos de leer la palabra de Dios pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine lo que Dios quiere hablarnos en ese momento que estamos leyendo. Si es en la mañana, en la noche, en la tarde, en la hora de la comida, de nuestra escuela, de nuestro trabajo, de nuestra empresa. El tiempo que nosotros, hermanos, estamos entrando a la meditación de la palabra, busquemos que el Espíritu de Dios sea el que nos ilumine y que cada porción de la palabra siempre nos lleve al conocimiento del Hijo de Dios. Es tan importante porque vamos a conocer el amor de Dios
que tiene para con nosotros en Cristo Jesús. Y que seamos plenamente capaces de comprender, dice Efesios 3, versículo 18, perdón. Seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cada día, hermanos, necesitamos ser llenos de Dios. Y en su palabra aquí nos está exhortando, ser llenos de la plenitud de Dios. Llegar a esa plenitud, hermanos. Llegar a esa parte que Dios nos lleva. Si usted se fija en estos pasajes que hemos visto, nos lleva al amor de Dios. El versículo último del capítulo 4, que es el 16, dice, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, y otra vez usa la palabra amor. Entonces, el ir conociendo a Cristo en esa plenitud del amor de Dios, ¿sí? Y que es lo que se excede en todo conocimiento. Dentro de los dones y los ministerios nos va a llevar también a que cada día vayamos creciendo, edificándonos, que dice todas las coyunturas se van a ir uniendo y ayudándose unas a otras al crecimiento, ¿sí? Para ir conociendo el amor de Dios. Ese crecimiento tiene que ser en el amor de Dios. Amén. Entonces, vayamos siempre, hermanos, con un corazón sincero ante Dios. Decirle al Señor, Señor, quiero ser edificado, pero también quiero que tú uses mi vida para edificación del cuerpo tuyo. Yo reconozco que soy un miembro de tu cuerpo, ¿sí? Reconozco que soy un hijo tuyo y que también, Señor, soy parte, como dice Efesios, de esas coyunturas que van a ayudar a crecer el cuerpo. Amén. A llegar a madurar el cuerpo. ¿En qué? En el amor de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tener a la cabeza como a Cristo, y Cristo es el que estará mandando, ¿sí? Su amor pleno para que todo el cuerpo, todos los miembros alcancen esa plenitud de Dios. Amén.